cambio, el signo nos viene a decir que el milagro no es verdaderamente lo importante. Esto ya no es devolver la vida, sino de alguna manera es dar la vida de nuevo. Un poco como cuando Jesús dio la vista al ciego de nacimiento. No es que le devolviera la vista, porque nunca la había tenido. Pues la voz del Señor que llega al corazón del hombre es capaz realmente de llegar al corazón, de desatar las ataduras a las que el pecado nos ha esclavizado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo la quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dadle de comer, y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Acabamos de escuchar el último y el más grande signo que Jesús hace antes de afrontar su pasión, muerte y resurrección, que es dar la vida de nuevo a Lázaro. Y como dice San Juan en su Evangelio, ¿no? Este último y más grande signo, pues a San Juan le gusta hablar no tanto de milagro, sino como de signo, porque el milagro parece que como que lo importante es el milagro en sí mismo, ¿no? En cambio, el signo nos viene a decir que el milagro no es verdaderamente lo importante, sino que lo importante es lo que significa ese milagro, quién lo ha hecho y hacia dónde apunta ese milagro. Y en este caso, el signo de dar la vida de nuevo a Lázaro es el signo y apunta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando realmente vencerá de manera definitiva a la muerte. Es verdad que nosotros le llamamos la resurrección de Lázaro, pero propiamente no es una resurrección, o al menos la resurrección tal y como la conocemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en el fondo la resurrección de Jesucristo es una resurrección, podríamos decir, hacia adelante, es una resurrección hacia una nueva vida, una nueva realidad, ¿no? Una vida con Dios. En cambio, esta resurrección de Lázaro es como un volver atrás, ¿no? Volver a la vida de antes, al mundo terrenal, ¿no? Y para luego, al cabo de unos años, volver a morir, ¿no? Por lo tanto, no es exactamente resurrección, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco podríamos decir que se puede equiparar este dar la vida de nuevo a Lázaro a esos otros signos que Jesús hizo cuando, por ejemplo, devolvió la vida al hijo de la viuda de Naín, o devolvió la vida a la hija de Jairo cuando le dijo Talita cumi, porque en esos casos llevaban pocas horas de haber muerto y había la creencia judía de que durante a lo mejor 1 o 2 días incluso el alma permanecía como cerca del cuerpo, ¿no? Entonces, si aparecía un profeta, podía como devolverle esa vida que, por decirlo así, no había acabado de irse del todo, ¿no? Como por ejemplo lo vemos en el profeta Elías, el profeta Eliseo, que devuelven la vida a un muerto, pero propiamente no le dan la vida, porque dar la vida solo lo puede dar Dios, ¿no? En cambio aquí, cuando lleva ya 4 días muerto y además ya en estado de descomposición, esto ya no es devolver la vida, sino de alguna manera es dar la vida de nuevo. Un poco como cuando Jesús dio la vista al ciego de nacimiento. No es que le devolviera la vista, porque nunca la había tenido, ¿no? De alguna manera este milagro, este signo, se sitúa en esta línea. Es dar la vida a alguien que la ha perdido de manera definitiva, irremediablemente, y que por lo tanto ahora ya solo Dios puede dar la vida. Y por lo tanto este milagro es un signo clarísimo de la divinidad de Jesucristo. Solo Dios puede dar la vida. Y es curioso porque aquellos miembros del Sanedrín, fariseos, escribas, maestros de la ley, que tanto habían pedido a Jesús que les hiciera un signo y milagro y entonces creerían en él, pues justamente no solo no creen, sino que además endurecen todavía más su corazón hasta el punto de querer dar muerte a Jesús, y no solo a Jesús, sino a Lázaro, que es la prueba fehaciente de este gran milagro que Jesús ha hecho con el poder de Dios como Dios que es, ¿no? Por lo tanto, realmente se cumplen las palabras de Jesucristo cuando dijo, ¿no? Ni que resucite un muerto creerán. Se han cumplido. Ha resucitado, entre comillas, un muerto y no han creído. Y es que la lógica humana viene a razonar de esta manera: que Dios haga un milagro y entonces creeremos en él. En cambio, la lógica de Dios es justamente al revés.
cree y entonces verás milagros. Porque al final nos demuestran estos que no creyeron en un milagro tan potente como es dar la vida a un muerto que llevaba 4 días muerto y en estado de descomposición, nos viene a decir que en el fondo la fe, la salvación, pasa irremediablemente por el corazón del hombre y que para eso hay que tener unas determinadas disposiciones interiores sin las cuales, por mucho que Dios haga, una persona puede realmente no creer, cerrar su corazón, ¿no? Pues pidamos que también en este tiempo de Cuaresma y que llegamos ya a los momentos últimos, ¿no?, de este tiempo de Cuaresma, que el Señor nos haga tener esas disposiciones interiores del corazón de humildad, de apertura, de no exigencia, para que realmente podamos creer y creyendo veamos los milagros y los prodigios que Dios hace en la vida de los hombres, ¿no? Y precisamente para mantener esa fe de Marta en ese diálogo con Jesús, ¿no?, que le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Hay un momento en la conversación, ¿no?, que le dice Marta, creo, ¿no?, que los muertos resucitarán en el último día. Y entonces Jesús da un cambio a la conversación, dice, yo soy la resurrección y la vida. Como diciendo, conmigo, con mi resurrección, voy a reventar la muerte, le voy a quitar el carácter definitivo que tiene, y como la vida que soy yo, la vida en mayúsculas, os voy a hacer participar de mi vida con Dios por toda la eternidad. Y por lo tanto, con Jesucristo se derrumba el muro infranqueable que hay entre la vida y la muerte. En Cristo ese muro ha sido reventado y Cristo es el Dios de vivos y de muertos, para quien todo el que cree en Él viva eternamente. En Cristo ya se ha dado la resurrección y por lo tanto ya se ha roto y se ha derrumbado ese muro infranqueable que había entre la vida y la muerte. Y por lo tanto, con Jesucristo comienza una nueva realidad, una nueva vida, ¿no? Y le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que ve Marta? Pues lo primero que ve es que Jesús llora. Y este llorar de Jesús no es, se puede entender como un llorar por el afecto y el amor que Jesús tenía a Lázaro, pero también se puede entender como un llorar al ver Jesús los estragos que el pecado ha hecho en la vida de los hombres, que lo ha reducido a la muerte y en estado de descomposición, y Jesús llora porque ve cómo ese proyecto de amor de Dios para con el hombre, por decirlo así, ha sido frustrado por el pecado del hombre, que al pecar el hombre perdió el esplendor de Dios y empezaron a entrar en él la fatiga, la enfermedad y la muerte, ¿no? Y Jesús llora al ver que ese proyecto bueno de Dios su Padre había sido frustrado por el pecado del hombre, pero precisamente Él viene a restaurar lo que el hombre con su pecado frustró, y no solo a restaurarlo, sino incluso a mejorarlo, a embellecerlo, porque nos hará hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina, para vivir con Dios nuestro Padre eternamente. Y el milagro de la resurrección de Lázaro apunta a esta resurrección que con Cristo va a llevarnos a ser hijos de Dios, a elevarnos a la dignidad de hijos de Dios, a participar eternamente con Dios nuestro Padre de su amor y del gozo por toda la eternidad. Y luego ve cómo Jesús les dice, ¿no?, quitad la losa, que es como, de alguna manera, que le dice Marta, dice, lleva 4 días muerto, ya huele mal. Pero ese quitad la losa, de alguna manera, es lo que tiene Jesús, que siempre hace más de lo que nosotros podríamos esperar. Y a la vez es lo que responde a lo más profundo de nuestro corazón, porque lo que más anhelaba Marta y María
era precisamente que Lázaro fuera devuelto a la vida. Pero eso era demasiado, no se podía esperar eso. Por lo tanto, cuando Jesús dice quitad la losa, va a dar algo que está más allá de lo que cabe esperar, pero a la vez es lo que responde a los deseos y anhelos más profundos del corazón del hombre. Por eso quien sigue a Jesús queda plenamente lleno, incluso más de lo que podría esperar, pero responde realmente a los anhelos y deseos más profundos de nuestro corazón. Él nos dará la verdadera vida, la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera alegría, ¿no? Y luego con voz potente, ¿no? Dices, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro no le hace caso porque lo hizo con voz potente, en el sentido, no dependía del número de decibelios con el que Jesús pronunció esa frase, sino precisamente porque la voz de Jesucristo es la voz del Hijo de Dios, es la voz que está llena del Espíritu Santo que da la vida. Y por eso la voz de Jesucristo es capaz de alcanzar el mundo de los muertos. Si tú y yo le decimos a un muerto y le gritamos, no nos va a hacer caso. En cambio, la voz de Jesucristo es capaz y tiene la potencia de llegar al mundo de los muertos y dar la vida de nuevo a aquel que yacía en el país de los muertos. Y luego le dice, desatadle y dadle de comer, ¿no? Cómo la voz de Jesús que llega al corazón del hombre es capaz de desatar las ataduras a las que el pecado ha llevado al hombre, es capaz de hacernos levantar de nuestros sepulcros, del sepulcro del egoísmo, de ese sepulcro en el que quedamos encerrados cuando queremos como retener la vida para nosotros, reservarla para nosotros mismos, cuando el Señor nos enseña que hemos de entregar la vida, darla, y es así como la encontraremos, ¿no? Pues la voz del Señor que llega al corazón del hombre es capaz realmente de llegar al corazón, de desatar las ataduras a las que el pecado nos ha esclavizado y nos permite entregar, dar la vida, salir del sepulcro de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad. El problema es que muchas veces nosotros los hombres vivimos en la superficie de la vida, en la corteza de la vida, y no somos capaces de descender a nuestro corazón. Pero Jesús habla en nuestro corazón. Es lo que dijo el beato John Henry Newman, ¿no? El corazón habla al corazón. Pero como muchas veces nosotros no estamos puestos en nuestro corazón, sino en la superficie de la vida, tratando de arreglar las 1001 cosas que tenemos que arreglar a lo largo del día, no somos capaces de habitar en nuestro corazón, y por eso no escuchamos la voz de Dios, pero no porque no nos hable, sino porque estamos en la superficie y corteza de la vida y no atendemos a la voz de Dios que habla en nuestro corazón y que nos liberaría de todos nuestros pecados y que nos daría la vida verdadera, la verdadera libertad, la verdadera alegría, el verdadero gozo. Pidámosle al Señor, ¿no?, que nos ayude a saber descender a nuestro corazón para escuchar su voz y poder también nosotros vivir la vida verdadera, la vida con Dios, ya en este mundo y en el otro. Muy bien, pues ya la próxima semana, con el Domingo de Ramos, empezaremos la Semana Santa. De cara a la próxima semana, bueno, el sábado es primer sábado de mes, tocaría retiro mensual, pero no lo haremos porque de alguna manera ya todas las celebraciones de Semana Santa como que convalidan el retiro mensual, con lo cual sábado no habrá retiro. El domingo, que será Domingo de Ramos, no habrá. Este Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua no habrá misa a las 10. Normalmente siempre los domingos hay misa a las 10 y a las 12. En este caso, los dos próximos domingos, Domingo de Ramos y Domingo de Pascua, solo habrá misa de 12 y la vespertina, el día anterior, a las 7:30 de la tarde. Y entonces también pues, los que tenéis los horarios a la salida de la iglesia en un cartel, también están en la página web de la parroquia, que ahora está mejorada, con lo cual si entráis en la página web tendréis toda la información
y además de forma, en fin, mejorada y ampliada. Y luego también aquí hay un cartel que si uno le quiere echar una foto, pues tiene los horarios. Y entonces el Domingo de Ramos, los que tengan a lo mejor posibilidad de tener laurel o ramas de olivos, si el sábado por la tarde las quieren traer, dejarlas aquí en la entrada de la iglesia, pues también aprovecharán para algunas personas que a lo mejor pues no tienen dificultad para tenerlas. Y luego también para el Viernes Santo también necesitamos eso, tener portantes, lo que sería quizá en Andalucía se dice costaleros, ¿no? Pues un poco necesitaríamos portantes hombres para poder llevar el Santo Cristo y portantes mujeres para poder llevar la Dolorosa el Viernes Santo. Entonces, si ya los que estén interesados, ¿no? Pues que me lo puedan decir a mí o bien a mi padre, para así tener un poco una idea, ¿no? De con cuántas personas contamos. Lo digo que a partir de ahora, pues quien quiera, pues que lo diga, así más o menos podemos saber, tener una idea, ¿no? De los que vendrán. Y nada, pues ya, si Dios quiere, pues el domingo a las 12 tendremos la bendición de los ramos afuera y a continuación la misa. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.